Buenos días, mi nombre es Gilbert López, trabajo en la empresa Global Resource, soy del Distrito Capital Caracas, Venezuela, y este video es para optar por la certificación de Rocketbot del nivel 2. Ahora le explicaré qué es lo que va a automatizar este robot. De un XML hay una información dentro para llenar dos formularios. Ese XML lo voy a subir a una red pública de FTP, luego lo voy a descargar en una carpeta aparte y voy a validar con Legacy si se descargó correctamente el FTP en la carpeta alojada. Luego voy a extraer la información de ese XML, lo extraigo, luego lleno el formulario con esa información, al mismo tiempo lleno un Excel. Luego de llenar el Excel hago un clic en el formulario para llenar otro formulario. Luego termino de llenar el Excel con la segunda información del formulario. Con Legacy voy a copiar el Excel de la carpeta de entrada a salida. Y por último, lo subo a una base de datos y lo envío por correo. Ahora, en el robot número 2 le voy a mostrar las carpetas que se van a utilizar para este robot. Como era, aquí en robot número 2 hay 5 carpetas. Está el archivo XML, el conf, que es la configuración .ini, la db, que es el robot, el Excel, o carpeta de entrada donde se va a escribir la información del formulario, y la salida donde se va a enviar por correo, que es de no. Del XML, el XML está aquí en descargas, que es info. Le voy a mostrar la información que está dentro de este XML. Vean, son dos informaciones. La primera y la segunda para llenar dos formularios. Luego, aquí de carpeta de descarga con CDM lo voy a copiar, con FTP, perdón. Lo voy a descargar en este archivo de XML. Ahora voy a proceder a explicarle la estructura del robot. Este robot está estructurado por un padre y tres hijos. El padre es robot 2 y los tres hijos es validación de Legacy, Screen Legacy, validación de Legacy 2 y enviar por correo Gmail Send. Ahora, iniciamos con limpiar variables, que lo dicen las buenas prácticas, leer información de la configuración .ini o el archivo .ini, validamos ese si obtuvo esa información del .ini correctamente con un if. Seteamos la variable con la fecha actual. Luego tenemos los datos de esa información. Luego conectamos con FTP. Validamos si se conectó correctamente con ese FTP. Si se conectó correctamente con ese FTP, nos alojamos en la carpeta del directorio de esa ruta pública. Luego subimos el XML de la carpeta de descargas. Validamos si se subió correctamente ese XML. Luego lo descargo en la carpeta ROT número 2, archivos XML. Lo valido si se descargó correctamente y cierro la conexión con FTP. Ahora, validación con Legacy. Con Legacy es para ver si se descargó correctamente o corroborar si se descargó correctamente ese archivo. Seteo la variable con la fecha actual, obtengo los datos de la configuración .ide, abro la CDM con la ruta del path, espero 5 segundos, luego escribo dir y enter, seteo la variable con la palabra buscar que es info.xml y lo alojo en la variable word. Lo selecciono, copio esa palabra y lo pego en texto para poder compararlo con la palabra para ver si se encuentra ahí. Ahora con el while se va a comparar si la palabra texto
no es compatible con la palabra Word. Si son correctas las palabras a comparar, eh, va a validar que si lo encontró en esa carpeta archivo XML. Ok, selecciona la carpeta, copia ese nombre del archivo XML, le copia el texto y lo compara. Si está correctamente, se sale del while, se te da la variable con true, lo aloja en la variable vale y luego cierra la cmd. Luego de validar con legacy, ahora bajamos y va a obtener ese XML. Seteo la variable llenando la información de la lista de contactos de ese XML, obtener la información con el for. Voy a extraer en cada variable la información de ese XML como nombre, apellido, contacto, el email, teléfono, dirección, calle, ciudad, provincia y código postal. Al mismo tiempo, está llenando la segunda información de ese formulario. Luego de que lo extraiga, ahora voy a tener la información para abrir el navegador con el formulario. Espera si se abre correctamente ese formulario. Lo valida con un if. Hace clic para el campo donde va a empezar a escribir. Espera si se abrió correctamente ese campo porque de vez en cuando esa página no carga bien los campos. Por eso le puse muchos white para ver si carga correctamente el campo. Escribe la primera información que es nombre y apellido, espera, luego escribe correo, espera, luego escribe el número de teléfono, así sucesivamente hasta llenar completamente el formulario. De todos modos, lo vamos a ver ahorita cuando le dé de ejecutar al robot. Escribe, escribe. Por último, después de escribir el último información que es el código postal, hace un clic en enviar formulario y espera por objeto cuando le das clic en enviar el formulario, lanza una información si se envió correctamente, sí o no, y extraigo esa información. Luego abre el Excel y cuenta las filas y la información de ese XML lo va a escribir o lo va a alojar en las celdas del Excel. Luego de que le escribe la información, el nombre, apellido, correo, teléfono, calle, provincia, ciudad y código postal, por último lo guarda y lo cierra. Luego le puse un esperar por objeto, ya que envió ese formulario. Ahora hace un clic en enviar otro formulario o hacer otro formulario, llenarlo, perdón. Espera por objeto para ver si se puede llenar correctamente otra vez el formulario. Hace un clic en el campo y empieza a escribir la segunda información del XML. Nombre 2 apellido 2 espera por objeto, correo 2 así sucesivamente, hasta llegar a hacer clic en enviar el formulario, pero yo automaticé este robot para que el primer formulario yo lo llenara los campos correctamente y le da a enviar y que dijera que se envió correctamente el formulario. Ahora, este segundo formulario yo no lleno un campo para que el mismo robot extrajera la información de que no se pudo llenar el formulario. Luego de que le hace clic en enviar, espera por la información que le va a dar si se envió correctamente sí o no y lo extrae. Luego abre nuevamente el Excel, cuenta la fila y lo llena con la segunda información del segundo formulario. Luego que lo llene, lo guarda, lo valida con if para ver si se guardó correctamente sí o no y lo cierra. Ahora, con validación de Legacy 2, que el archivo Excel lo está editando en la carpeta Excel y ahora con ese Legacy lo voy a copiar en salida. Obtengo la información del archivo .ini, seteo la variable para que abra la CMD, espero 5 segundos,
Luego copio el Excel de la carpeta de Excel a la carpeta de salida. Le doy un Enter para copiar. Espero 3 segundos. Luego me alojo de la carpeta de robot número 2 a la carpeta de salida. Le doy un NIR para corroborar si se copió correctamente ese Excel. Reseteo la variable con el nombre del Excel en la variable Word. Ahora selecciono ese nombre, copio el nombre y lo pego en el texto. Luego con el while comparo que si el nombre que está en el texto es el mismo que está en la variable Word. Espero 3 segundos, luego lo selecciono, lo copio, lo pego en texto, se compara a ver si es el mismo. Si es el mismo, sale la CMD. Luego, si lo valido correctamente y se descargó bien en la carpeta de salida, se conecta con base de datos. Luego que se conecte con base de datos, se va al navegador de base de datos, el admin, espera por objeto, le da un clic en info, donde va a alojar la tabla para escribir la información. Luego, crea la tabla, introduce la información del primer formulario y el segundo, espera por objeto para ver si se introdujeron esa tabla y la información correctamente, hace un clic para corroborar si se subió correctamente. Y por último, cierra la conexión de la base de datos y cierra el navegador. Ahora seteo la variable con el email del asunto y el email cuerpo para enviarlo por correo. Ejecución del robot, que es el asunto, y se ejecutó correctamente el robot, que es el cuerpo. Ahora nos vamos a el robot hijo del email send o enviar por correo. Obtengo la información de la configuración.ini, que es el usuario y la contraseña. Me conecto al correo. Si se conectó correctamente el correo, le doy un if para validar si se conectó sí o no. Si se decidió true, envía por correo la información alojada, luego lo cierra. Si no se conectó, eh, seteo la variable con por ciento Rocketbot las status. ot- Obtengo lo alojo en la variable error. Luego seteo la variable de ese error, obtengo el status y de ese error obtengo el mensaje. Y luego escribo en logs en la carpeta de salida la información de ese error. Y listo. Por último, detengo el robot. Ahora voy a proceder a ejecutar el robot. Le voy a dar un clic para que se vea.
Le voy a dar un clic sobre Next porque no se vio. Y listo. Como verán, ya recibí el correo de ejecución que se ejecutó correctamente el robot con el Excel de la información. Vean que en la carpeta de robot número 2 en descarga está el import, lo subí a FTP y lo descargué en el archivo XML. Con CDM corroboré si se descargó correctamente el Excel, donde se editó con la información del formulario, se llenó correctamente. Luego con Legacy, con CMD, lo copié en salida. Y aquí está. Bueno, sin más que decirle, espero su respuesta por la certificación.